La lluvia había estado cayendo desde el amanecer, convirtiendo las aceras de Aseford City en espejos de un gris cambiante. Los coches pasaban silbando a lo lejos y sus reflejos se extendían sobre el pavimento como fantasmas. Y en esa fría y lluviosa mañana, el mundo pasaba apresurado con paraguas y abrigos bien abrigados. Evan Carver vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Al principio, pensó que simplemente se trataba de otra persona sin hogar escondida contra la pared cerca de la cafetería que visitó después de recoger a su hijo de la escuela. Pero entonces la figura levantó la cabeza y el cabello rubio y mojado se le pegó a las mejillas. Y Evan sintió que todo dentro de él se abría de golpe. Porque la mujer que temblaba en aquella acera, sosteniendo un cartel de cartón con dedos temblorosos, era la misma mujer que una vez juró amarlo para siempre. La madre de su hijo, la mujer que se había marchado hacía 5 años sin despedirse. Se afirmó que si crees en la bondad, la redención y las segundas oportunidades, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Brickte Arts para ayudar a que historias como esta lleguen a más personas. Evan había pasado años tratando de entender por qué ella se fue. Su matrimonio se había derrumbado tan repentinamente que parecía como si un edificio se hubiera desprendido de sus cimientos. Una noche, se reía mientras arropaba a su hijo de 2 años, Oliver, en la cama. Y a la mañana siguiente, Evan se despertó en una casa silenciosa, una nota que no tenía sentido y un aluvión de preguntas para las que nunca obtendría respuesta. Ella había dicho que no era suficiente, que necesitaba espacio para respirar, que sentía que se estaba ahogando en expectativas que nunca podría cumplir. Pero nada de eso alivió el golpe cuando ella desapareció en otra vida, dejando a Evan solo para criar a su hijo. Con el tiempo, construyó una nueva rutina. Una vida tranquila y honesta llena de mañanas tempranas, loncheras, reuniones de padres y maestros, y un trabajo en una pequeña empresa de construcción que pagaba las cuentas, pero le robaba cada gramo de energía. Asistió a todos los partidos de fútbol, a todos los eventos escolares, a todas las noches de insomnio cuando Oliver tenía fiebre. Y a pesar de todo, trató de convencerse a sí mismo de que el doloroso vacío donde solía estar Clare era simplemente parte de lo que él era ahora. Pero nada lo preparó para verla así. Delgada, exhausta, empapada, con los ojos hundidos en algo más oscuro que la tristeza. Clare siempre había sido amable y brillante. El tipo de persona que podría iluminar una habitación sin intentarlo. Sin embargo, la mujer que tenía delante ahora parecía como si hubiera estado viviendo en medio de tormentas durante años. Evan sintió una extraña mezcla de ira, confusión y tristeza crecer dentro de él. Había soñado con este momento más veces de las que podía contar, pero nunca así. Nunca con ella sentada en el asfalto, pidiendo limosna a desconocidos. Se acercó lentamente, sin estar seguro de si ella lo reconocería. Cuando finalmente sus ojos se levantaron y se posaron en su rostro, se abrieron lentamente con incredulidad. Fue como si algo dentro de ella se derrumbara. Evan podía ver su vergüenza, su miedo y su intento desesperado por ocultar el dolor que llevaba. Ella intentó darse la vuelta, pero el mundo seguía lloviendo sobre ella, empapándole los hombros y goteando de sus labios temblorosos. Evan sintió que el viejo instinto de protegerla resurgió, un reflejo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Él no podía simplemente irse. Ahora no. Al no verla así, le entregó el café caliente que acababa de comprar. Fue un gesto pequeño, pero sus manos temblorosas lo cerraron como si fuera un salvavidas. Ella murmuró algo que él no pudo oír bien. Su voz se perdió entre la lluvia y el zumbido del tráfico. Él podía ver que ella no quería que la vieran así, especialmente él no. Parecía perdida, avergonzada de respirar el mismo aire que alguien que una vez la conoció mejor que nadie. Evan se arrodilló frente a ella. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. Toda la ira que una vez vivió en su pecho se disolvió en algo mucho más pesado. Dolor por la mujer que solía ser y tristeza por los caminos que la habían conducido hasta aquí. A pesar de todo lo que había hecho,
A pesar de las noches de insomnio y las interminables preguntas, Evan no podía ignorar que ella era la madre de su hijo. Oliver había crecido creyendo que ella se había mudado lejos, que la vida la había llevado a un lugar donde él no podía llegar. Evan lo había protegido de la dolorosa verdad de que Clare no se había ido simplemente. Ella había desaparecido. Él no sabía de qué estaba huyendo. Pero al mirarla ahora, finalmente entendió que tal vez ella no había estado corriendo hacia algo nuevo. Pero lejos de algo dentro de ella, la invitó a subir a su auto. Y aunque dudó, finalmente subió, todavía agarrando el café como si fuera a desaparecer si lo soltaba. La llevó a un pequeño restaurante cercano. El lugar olía a panqueques y café barato. Y por un momento, Evan la observó presionar sus manos frías contra la cálida cerámica de una taza nueva, temblando mientras el calor se filtraba en su piel. Ella miró por la ventana la luz del sol abriéndose paso entre las nubes y él pudo ver lágrimas acumulándose en sus ojos. Aunque intentaba ocultarlo, parecía tener miedo de hablar, miedo de que cualquier cosa que dijera pudiera quebrar la poca fuerza que le quedaba. Mientras el sol de la mañana iluminaba las calles, Clare finalmente comenzó a desentrañar su historia. Ella le contó los errores, las personas equivocadas en las que confió, la deuda que no pudo pagar, la espiral emocional de la que nunca logró escapar. Confesó que a menudo pensaba en su hijo, pero el miedo y la vergüenza la convencieron de que no merecía regresar. Dijo que había llegado a Asford hacía 2 semanas, con la esperanza de ver a Oliver desde lejos, solo para saber que estaba a salvo. Pero ella nunca tuvo el coraje de acercarse a la casa. Evan sintió la verdad de sus palabras, cruda y temblorosa, y atravesó todo resentimiento que había cargado durante años. Él no la perdonó instantáneamente, no en algún momento cinematográfico mágico. El perdón no funciona de esa manera, pero sintió un cambio en su interior, un aflojamiento del nudo apretado que había mantenido en su pecho durante tanto tiempo. Sintió que algo pesado se abría, esta vez no por ira, sino por comprensión. Vio a una mujer que se había perdido mucho antes de desaparecer. Una mujer que se ahogaba en sus propias batallas mucho antes de que él supiera que ella también estaba luchando a medida que pasaban las horas. Evan la llevó a un refugio dirigido por una amable anciana llamada Marjorie, quien recibió a Clare sin juzgarla. El refugio le proporcionó ropa limpia, una comida caliente y una cama segura por primera vez en mucho tiempo. Evan nos visitó todos los días de esa semana, dividido entre viejas heridas y nueva compasión. No se lo dijo a Oliver inmediatamente. Necesitaba tiempo para darle sentido a todo por sí mismo. Pero una tarde, Oliver tiró de su manga y le preguntó por qué parecía triste últimamente. Evan se dio cuenta entonces de que su hijo merecía honestidad, incluso si doliera. Le explicó con palabras amables que Clare había regresado, pero estaba muy enferma y necesitaba tiempo para sanar. Oliver, con un corazón mucho más grande que su edad, preguntó si podía verla. Evan dudó y luego aceptó. El día que Oliver entró en aquella modesta sala común del refugio, Clare se quedó paralizada como si hubiera visto un milagro. Ella se arrodilló en el suelo, con las manos temblorosas y las lágrimas derramándose libremente mientras su hijo se acercaba a ella con inocente curiosidad en lugar de ira. Oliver la abrazó sin miedo, sin dudarlo, sin juzgarla. Rompió algo dentro de Evan, destrozó cualquier muro que quedara. Sabía que no podía borrar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podrían construir algo nuevo con los pedazos. Las semanas se convirtieron en meses. Clare comenzó a recibir asesoramiento, encontró trabajo a tiempo parcial en una floristería y, poco a poco, comenzó a reconstruir su vida. Evan se dio cuenta de que ayudarla no reabriría viejas heridas. Ayudó a cerrarlos. Él no se apresuró en nada. Ya no eran una pareja nuevamente, no estaban reescribiendo su historia de amor, sino reescribiendo el final de una tragedia que no tenía por qué definirlos. Él le permitió recuperar la confianza de Oliver paso a paso, día a día. Y en los momentos de tranquilidad,
Como ver a Oliver mostrarle sus dibujos escolares o verla reír suavemente de sus chistes tontos, Evan sentía que algo cálido florecía en su pecho. No una esperanza romántica, sino una esperanza humana. El tipo que te recuerda que las personas pueden desmoronarse y aún así volver a levantarse. Si esta historia te tocó el corazón aunque sea un poquito, por favor dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Brick the Arts para ayudar a más personas a ver la belleza y la compasión. Antes de terminar, una petición especial. La esperanza vive si crees que todos merecen una segunda oportunidad. Y así, bajo la brillante luz de un nuevo capítulo, una familia rota encontró una manera de no volver a lo que una vez fueron, sino de convertirse en algo mejor. Prueba de que a veces los caminos más difíciles conducen de nuevo a la sanación, al perdón y a la inesperada fuerza del ser humano.